Muy bien, pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva Hora P. Estamos en Del Bosque Radio, en la FM 89.1, a 7 minutos de las 3 de la tarde, en una edición especial acá en la tarde del Bosque Radio. Y vamos a estar hablando de todo, un poco de la actualidad, de la sociedad, de la economía, de todo lo que está pasando en nuestro país y sobre todo de política. Y es por eso que en esta Hora P invitamos a una persona de la cual se va a poder hablar de todo. Estamos seguros de eso. Así que está con nosotros Jorgelina Cosgravar. ¿Qué tal, Jorgelina? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás, Tiago? Gracias por invitarme. Bienvenida a Nuevo Estudio. Sabemos que has venido en otras ocasiones, pero bueno, hicimos remodelaciones, así que bienvenida. Sí, lo primero que me llamó la atención, lo señalé, se nota. Muy lindo, cada día más lindo. Bueno, gracias. Quiero empezar por algo que quiero hablar hace varios días, que es una visita que hemos tenido en la ciudad, muy importante en los últimos días. Ha estado con nosotros Fernando Iglesias y quiero hablar un poquito de eso, ¿no? Dale. ¿Cómo fue la visita de él? ¿De qué vino a hablar? Yo estuve en el lugar, pero bueno, que nos cuentes un poco cómo ha sido eso. Bueno, yo a Fernando lo conozco desde hace muchos años. De hecho, fue uno de mis puertas de entrada al PRO, digo yo. El año pasado, uno de los primeros con los que hablé antes de contactarme con el senador Juan Pablo Alan, que hoy estoy trabajando en el grupo con ellos, fue con Fernando, con quien ya tengo una relación desde que estábamos en la coalición cívica. Bueno, básicamente empecé a hacer charlas con él durante la pandemia, cuando hacíamos charlas por Zoom. La charla que hicimos con él fue junto a Waldo Wolf también. Y bueno, había quedado pendiente esta visita y creíamos que este año era el momento oportuno para cerrar el año, traerlo a Fernando, que justamente estuvo este año presentando su libro, Los días más felices. Y bueno, cerrar con esa actividad nos parecía que estaba bueno. Sí. Es una persona que convoca gente, que digo, la idea es eso, poder empezar a generar actividades donde los vecinos, los ciudadanos comunes que no suelen, yo digo comunes, o sea, todos son ciudadanos comunes, ¿no? Pero los que no suelen participar en política, los que no están metidos, claro, que se puedan sentir parte de alguna actividad, poder venir a preguntar, poder tomar contacto. Y bueno, los temas que él trata generalmente convocan, despiertan amores y odios a veces, pero bueno, estuvo muy buena y al fin y al cabo, bueno, decidimos esto, traerlo el viernes, charlar un poco del libro y después siempre las charlas terminan en temas nacionales y coyuntura y bueno, totalmente. Es especialista en eso. ¿Cómo sentiste el recibimiento, no, por parte de la gente? Entiendo que no todos eran quizás, no sé, militantes o gente que está metida en la política, pero sí quizás vecinos que dijeron, bueno, voy a aprovechar, quiero preguntar algo, paso y pregunto. ¿Cómo sentiste ese clima cuando estaba Fernando ahí? Bien, porque como te digo, Fernando es una persona que convoca, esa gente que a lo mejor no suele salir o ir a charlas políticas, suele ir a escucharlo. Los temas que trata puntualmente, como decía yo el viernes, él se dedica a correr el velo, digo yo, de muchos mitos y muchas cuestiones históricas, que me parece que está bueno traerlo a la mesa. Lo hace con mucha claridad, con datos, y la gente yo noto que hay un cambio de época, un clima distinto al que había hace unos años atrás, donde hay muchas cuestiones que hasta hace pocos años atrás parecían intocables, temas de los que si no abonabas a esa bandera o si los cuestionabas eras tildado de poco menos que, no sé, o sea, expulsado como ciudadano del país, no sé, como que eras antipatria o como que no, bueno, cosas que no se podían cuestionar. Fernando tiene una facilidad muy grande para poder quitar esos velos, digo yo, de la falsificación histórica que han hecho muchos sectores, y la gente está ávida de eso. Yo lo que noto, me pasó cuando hice la charla también vía Zoom con Darío Lopérfido. Sí. Son personas que, si bien hay gente que no los quieren escuchar, pero... Como a todos los cuadros políticos, ¿no? Claro, bueno, pero que son disruptivos, digo yo, discuten, batalladores de ideas, como le dijo Macri a Fernando, y bueno, convoca a esa ciudadanía que a lo mejor tiene ganas de escuchar algo distinto, algo que la represente, algo que ven que en general está vedado en los medios comúnmente, y bueno, bien, la gente, nos quedábamos un rato más. Se quedaba, la gente... Sí, y él también, yo lo que noté, lo que me gustó... No tuvo ningún problema. Es que estuvo un rato bastante más largo de lo que suelen estar los políticos en las charlas. Es que la agenda, bueno, de los políticos es así, ¿no? Claro, van de un lado para el otro y demás, por eso, con los tiempos muy jugados. Exacto, ya con una charla acotada uno igualmente se queda contento, pero lo noté muy cómodo, respondiendo, extendiéndose en las respuestas, haciendo un ida y vuelta. Otra cosa que destaco de él es eso de abrir a las preguntas, ¿viste?
no le tiene miedo a las preguntas, a lo que le puedan decir, a lo que puedan cuestionar, responde, bueno, la verdad que bien, lindo. Fue muy interesante la visita, también he estado cubriendo ahí el evento, y ya para finalizar con lo que fue Fernando en Quilmes, entiendo que has hablado con él fuera de lo que fue el acto y demás, y seguramente hablaste un poco de Quilmes, ¿no? A ver si nos podés contar qué te dijo acerca de la ciudad, cómo ha visto Quilmes, y si hubo algún comentario. No, puntualmente de Quilmes no hablamos fuera de... Él habló un poco y habló con los periodistas, con ustedes, cuando estaban ahí charlando con él, que él se entera por lo que le transmitimos nosotros de lo que pasa en Quilmes, que bueno, él ya tiene la experiencia de haber estado frente a la que hoy es nuestra intendente en el Congreso cuando ella era diputada, o sea, sabe un poco la impronta que maneja, los modos, las formas, el discurso, así que sabe lo que padecemos. Hizo un comentario ahí de... Sí, por eso. Después, bueno, charlamos y nos reímos un poco de porque hubo un cruce ahí con Samid en Twitter y, bueno, las cosas que derivan a veces de estas charlas, pero bueno, eso. Él se fue muy contento. Me gustaría meterme un poco, y ya que hablas de Twitter, ¿no? De las redes sociales, algo que hoy en día prácticamente todos tenemos alguna red social, en alguna red nos involucramos, respondemos, hablamos, discutimos y demás. Vos fuiste concejal de la ciudad, hacés política, ¿cuántos años haces política ya? A ver, hacer que política. Estás involucrada, Lo que pasa es que desde que cumplí lo que pude fiscalicé, siempre participé desde ese lugar, colaborando, yo digo como activista, o sea, fiscalizando, asistiendo a algunas charlas y demás, pero activamente empecé a militar como más fuerte en el 2008-2009, que es cuando yo trabajé 2 años en la Defensoría del Pueblo, cuando estaba Estevao como defensor. Eso a mí me hizo tomar mucho contacto con lo que es la gestión y la falta de gestión, o la gestión que al menos yo considero que no quiero para mi ciudad, que era la época del Barba Gutiérrez, y ahí es como que decidí involucrarme mucho más y empecé a militar más activamente. Bueno, para esa fecha, 2008-2009, las redes sociales no estaban en el boom que están era más hoy Facebook en ese momento, era y Facebook, era... Y creo que no se tocaba tanto algunos temas en las redes. No. ¿Cómo estás viviendo el día a día de hoy, no? Porque hoy en las redes sociales, la política, más que nada en Twitter, se vive de otra manera. Hoy la presencia de la política es total en las redes sociales. Yo soy una defensora de las redes sociales con sus limitaciones y sus contras. Las tiene, pero como todo. Pero soy una defensora de usar las redes para la política. Yo creo que llegás... No considerarla como el único medio, ¿no? Porque ahí sí te enfrascás y después terminás como también los otros, los punteros que creen que hacer política es solamente ir a un barrio y tener 2 o 3 que te hagan entrar al barrio y ya está. Hoy la política abrió un abanico de posibilidades donde todos aportamos de distintos lugares, por eso también entiendo a la gente que no se siente cómoda en las redes. No digo que sí o sí haya que estar, pero es una herramienta muy importante para llegar a la gente, para poder contactarse. De hecho, nosotros hicimos una actividad hace 10 días, 2 semanas, con tuiteros. Un encuentro tuitero fue. Fue un encuentro tuitero que en realidad era con personas de Twitter, porque fueron vecinos que usan redes sociales. A mí me habían sugerido, no le pongas tuitero, poné personas de Twitter, porque digo, no, son tuiteros. Son tuiteros. Sacar un poco esta cosa, no es el avatar del dibujito animado con un nombre de cualquiera de número y que insultan por redes. No, son personas que usan redes sociales de Quilmes y a mí me interesaba llegar a esa gente que no está involucrada, que no es la gente que me viene a escuchar cuando hacemos una reunión o que suele venir y participar. Pero que expresan sus ideas a través de las redes. Y a veces te bajan a la realidad, porque había gente crítica incluso de nuestra gestión, gente crítica del espacio, gente que no milita, y es la gente que te baja a la realidad también, ¿no? Porque siempre escuchar a los mismos o escucharnos entre nosotros termina, bueno, en un alejamiento de las cuestiones cotidianas de los ciudadanos. Y fue súper, la verdad que fue súper fructífera la charla, porque participaron personas desde una
persona militante social, digo yo, que dejó, digo, no participa activamente, pero que creo que en algún momento participó en el 2000 y demás, que nació en Villa Itatí, hoy vive en zona de Bernal Oeste, en lugares complicados, que quiere trabajar en lo social, una chica que es licenciada en demografía, después un chico que es en marketing, docentes jubilados, digo, todas personas que pueden aportar un montón de toda la ciudad y que trajeron problemáticas que uno por ahí no le llegan, sino es a través de las redes. Y bueno, que una red social hoy te permita contactarte con esas personas, te da una herramienta que antes la política no tenía. Es muy interesante y también si lo analizamos desde los resultados electorales, hemos visto que un sector se ha beneficiado también mucho más con el uso de las redes sociales. Digo, la parte liberal de hoy en día de la Argentina ha salido muy beneficiosa con esto de las redes sociales. Sí, porque particularmente hay determinado público que se maneja y se informa mucho por redes sociales, entonces llegás a ese público que no lee un diario, que lee portales y nada más. Exactamente, y no participa activamente de ir a un comité, a una unidad básica, vamos a abarcar a todos. La red social le permite llegar, incluso con cuestiones también de reclamos, denuncias. Yo particularmente he tenido la posibilidad de levantar a través de redes sociales muchísimas denuncias o cuestiones de reclamos sociales que se pudieron activar gracias a eso. Entonces se viralizan a través de las redes y es por eso que llegan a, no sé, medios nacionales, por ejemplo. Nos ha pasado con denuncias que han llegado a medios nacionales y también con otras cuestiones, reclamos, como te decía, sociales de gente a la que si no hubiésemos utilizado la red social no hubiese llegado ese reclamo al político o al funcionario que le correspondía solucionarlo y a veces hasta por vergüenza lo solucionan. Está mal, porque hay mucha gente que no tiene acceso a hacer ese tipo de reclamos, pero bueno. Aprovechamos y en este momento, ya que hablamos de las redes sociales, saludamos a la gente que está siguiéndonos en vivo. Sí, estamos en Instagram, sí. Y ya meternos en otro tema, recién hablabas de cómo fue tu entrada y tu llegada al PRO, ¿no? Un poco de lo que se vive hoy en día. ¿Te consideras parte de los halcones, de las palomas, de tanto esto que se habla, ¿no? De si unos son tibios y algunos son más duros y van con el pie flojito? Bueno, ¿cómo te consideras vos? ¿Te consideras más una persona dura o alguien que, bueno, es conciliadora, que puede tener diálogo? Mira, yo creo que se hizo una ensalada bastante importante con el término halcones y palomas. Entonces, digo, con la definición clásica, vamos a llamarlo, con lo que en su momento surgió de entre halcones y palomas, me considero dentro de los halcones, claramente. Pero después se desvirtuó bastante, porque yo no tengo nada que ver ni con la extrema derecha, ni con la revolución no sé cuánto, ni con los halcones, anarquistas. Claro, se lo adjudican a la parte más dura, digamos. Claro, dura, pero yo creo que yo considero que es el ala más dura en cuanto a una posición de gestión y de lo que hay que hacer y de hasta dónde llega el diálogo y hasta dónde no llega el diálogo y la forma de gestionar también, ¿no? En un posible gobierno. Como yo hago mía la frase de Javier Iguacel cuando dice que el acuerdo es con la gente y no con la política. Hoy hay un ala en el PRO que cree que hay que hacer un acuerdo político primero para después ganar con el 70% y así llegar a gobernar. El otro día Fernando se refirió a ese tema. Sí. Y hay otros que creemos que no, que el acuerdo es con la gente. Y yo creo que estamos en un momento, en un momento histórico y en una coyuntura social donde el clima hoy es distinto al clima que había en 2015. Hoy la gente avala y está pidiendo y exigiendo cosas que no exigía en el 2015 y estaría, yo creo que dispuesta incluso a salir a la calle, en el mejor sentido del término, digo, no apoyar determinados cambios y determinada forma de gobernar que a lo mejor en el 2015 todavía no estaban preparados. Cuando hablamos de un acuerdo, ¿no? Hay muchos analistas que coinciden en que, bueno, hay que llegar a un acuerdo en el sentido de cuál es la dirección que quiere el país, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Ustedes cuando hablan del acuerdo, se refieren a esto o a qué tipo de acuerdo en sí se refieren? No, el acuerdo con la gente es el acuerdo de las demandas sociales, las demandas de desarrollo que necesita el país. Los ciudadanos hoy están demandando poder trabajar, poder transitar y poder vivir bien, porque
cuando vemos la política repartiendo bolsones de comida, repartiendo elementos, lo que sea que reparte, digo, en momento de crisis, obviamente que tiene que estar el Estado, pero esto se ha eternizado en el tiempo. ¿Y por qué? Porque no se han tomado, o la política no se ha dirigido a tomar medidas y generar el desarrollo necesario en el país como para que una mujer pueda comprarse sus toallitas femeninas y no tenga que ir a un intendente con toda una logística que cuesta un montón de plata, regalarle un paquete de toallitas y sacarse una foto. Bueno, cuando hablamos de que el acuerdo es con la gente... ¿No te pareció correcto eso? Pero ya no es que es correcto o incorrecto, es el país que no queremos. Yo sueño o quisiera un país donde todas esas personas puedan ir al supermercado o al comercio de su barrio, comprar lo que quieran, la marca que quieran, y poder comprárselo y pagárselo con su propio trabajo. Me parece absolutamente... pierde el sentido humanitario que tiene la política, ¿no? Porque te disfrazan, justamente hablando que hablábamos al principio de estos mitos y quitar el velo, yo creo que pierde en todo el sentido humanitario la política cuando hay un político con todo un séquito de políticos que ganan sueldos millonarios o no tanto, pero sueldos que le permiten vivir bien, que se lo está pagando la gente con el IVA y termina regalando un paquete de toallas y sacándose fotos. A mí me parece absolutamente denigrante de la política y denigra a la sociedad que tiene que estar en esa situación, ¿no? Que no tiene más remedio. No es en contra de las personas, al contrario, yo quisiera que puedan comprarse lo que necesiten. Hablamos de Quilmes, has pasado por el Consejo Deliberante, por la parte legislativa de nuestra ciudad, y preguntarte, bueno, en principio que nos cuentes un poco cómo ha sido tu paso por el HCD, algo que hemos hablado en otra oportunidad, pero preguntarte puntualmente cómo estás viendo hoy en día las discusiones que se dan, ¿no? En el Consejo Deliberante, si te parece que hay una oposición que está dando la batalla desde el HCD, o si te parece que hay una posición un tanto más conciliadora en el sentido de decir, bueno, no intervenimos en determinados temas. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, son distintas estrategias políticas. Yo lo que veo con algunas discusiones que yo creo que no se discute mucho en el Consejo, no hay discusión, claramente. Lo poco que se llega a discutir es alguna frase, alguno que interviene y demás, pero no hay mucha discusión política, la verdadera discusión política, es decir, esas medidas, esas no sé, ordenanzas que se votan, los proyectos y demás, qué sentido tienen y a quién llegan, a quién benefician. Esa discusión no la veo. Sí, hay distintas miradas, volvemos a lo mismo, a la forma de hacer política, donde algunos creen... La realidad es que nuestro bloque tiene minoría, no tiene la posibilidad, si no es a través de determinados consensos, de lograr alguna ordenanza o algún resultado, o incluso cuando se discutió esto de lo que era la Defensoría del Pueblo, de poder poner, bueno, lo vieron como un logro. La excusa fue que, bueno, lograron poner 2 defensores adjuntos. Bueno, son estrategias, son distintas formas de hacer política. Yo tengo otra mirada. Yo creo que ha sido muy criticado, ¿no? Porque criticaban en el sentido de cómo es que están arreglando juntos con el Frente de Todos, cómo es que están negociando, entre comillas. Claro, es que no había igual mucha negociación, porque la verdad es que el oficialismo eso es una realidad. La explicación que dio nuestro bloque es una realidad. El oficialismo tiene mayoría y podía decidir qué poner o qué no. Hubo una estrategia que era la de poder poner 2 defensores, válida, lo hicieron. Yo creo que no es el camino porque el costo es mucho más alto, entonces yo hubiese preferido no poner ningún defensor, hacer una mesa de todo el bloque y salir y explicar, dar razones, denunciar y explicar todo lo que estaba pasando. Bueno, no sé, son, como te decía, posiciones políticas distintas ante determinada situación, que también el resultado, bueno, es el de tener el diario del lunes, ¿no? Ver después qué pasa. En la Defensoría del Pueblo se puede hacer una buena gestión, no puedes hacer política partidaria, el defensor tiene ciertas restricciones y demás, pero bueno. Se supone que es apolítico, ¿no? Es apolítico, sí, que cuando estás ejerciendo... No debería ser partidario. Cuando estás ejerciendo el cargo de defensor, no podés hacer política partidaria, obviamente haces política, porque también manejas una línea. Yo los escuché a los defensores adjuntos que asumieron y la verdad, posiciones muy... Volvemos otra vez
a posiciones para un gobierno, si tuviéramos enfrente un gobierno normal, ¿no? Bueno, vamos a ver, y las empresas, ¿no? Acá estamos ante una gestión que arrasa con todo, que va por todo, que si te puede pasar por encima, te pasa por encima, que hay a través de distintos mecanismos irregulares, metió gente en la EMBA, tomó el hospital de Quilmes. Bueno, entonces ante eso me parece que tenés que tener una decisión política mucho más firme, ir con todo dentro de la ley, volvemos a lo mismo, no ir por todo, sino ir con todo en contra del arrebato que hace la gestión de Mayra Mendoza a las instituciones. Jorgelina, ya estamos casi finalizando el año, queda muy poco, ya arranca el 2023, un año del que ya se habló durante casi todo el 2022 de cara a lo que son las elecciones, ¿no? Lo que se va a vivir, lo que se va a elegir. ¿Cómo estás viendo el tema de internas, ¿no? Hay internas de un lado, hay internas del otro, los liberales también tienen sus complicaciones, sus problemas, la izquierda también presenta los suyos, pero ¿cómo estás viendo esto de si las PASO sí, si las PASO no? ¿No están un tanto también alejados un poco de la agenda del ciudadano común? Sí, completamente. Yo creo que el discutir ya candidaturas y hablar de... Obviamente que los candidatos a lo mejor más importantes, ya sea presidentes, gobernadores y demás, se van posicionando. Pero quedarse en eso cuando la agenda de la ciudadanía hoy es hambre, inflación, inseguridad, la inseguridad que tenemos en Quilmes es devastadora. Y en general en toda la provincia, todos los días prendes la televisión y ves un hecho de inseguridad donde no es que solamente robaron, sino que mataron, pegaron, sin ningún tipo de nunca hay necesidad ni siquiera de robar, pero una violencia extrema se está viviendo. Entonces, en ese sentido sí me parece que está bastante alejado. Y con respecto a las internas, me preocupa, las internas del gobierno son mucho más preocupantes que las internas que pueda tener un partido político en cuanto a proyecto o a candidato, porque a lo sumo se discuten candidatos y se discuten agenda política, si vamos por acá, un poquito más por allá. La interna del gobierno es preocupante porque se dirime en el gobierno, en la gestión. Y ya vemos que hay un presidente completamente deslegitimado por su propio espacio, por cosas que se han dicho explícitas, desde Fernanda Vallejos hasta, muchos funcionarios y participantes importantes del gobierno que han dicho explícitamente cosas aberrantes del presidente, pero indirectamente también como la vicepresidenta le fue corriendo la cancha, ella y su hijo, es la verdad algo nunca visto en nuestro país, y no sé si en el mundo alguna vez habrá pasado. Pero esa interna sí preocupa, porque es una interna, primero que las internas peronistas, me sale Fernando de Iglesias de adentro, pero siempre terminan los tiros, ya sabemos lo que pasó en los años 70, a dónde nos llevaron, pero hoy preocupa porque hay una realidad social completamente devastadora, un tejido social completamente roto y un gobierno que está preocupado en sus internas más que nada y no en dar respuestas, ¿no? Vos la escuchás a Cristina en un acto y parece que no gobierna, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Las madres de Plaza de Mayo que salen a cruzar al presidente con un mensaje absolutamente violento, cuando se supone que tendríamos todos que son instituciones, calmar un poco las aguas y bajar un poco los cambios. En este sentido, ¿no? Del acto que tuvo Cristina en los últimos días y demás, y de quizás también esto que vemos que en cierta forma se lava un poco las manos, para decirlo en criollo, se desliga, se corre un costado de lo que es el gobierno oficialista, del cual es parte. ¿Sentís que con este acto y con todo lo que estuvo haciendo, desde tu análisis, de alguna forma está presentándose a una candidatura o está anticipando un poco la candidatura o la ves quizás apoyando a otro candidato en el 2023? No, con Cristina nunca se sabe qué va a pasar. La verdad es que siempre tiene una estrategia para sacar de la manga, eso es real. Yo no sé si es ella candidato, pero sí es marcar la cancha. A mí lo que me preocupa de lo de ella es estrategia pura, pero que haya tanta gente que realmente se prenda en ese discurso completamente alejado de la realidad, porque es irreal que no gobierna. Estaban todos frente a la vicepresidenta en ejercicio, que fue la persona que designó al presidente, y vos escuchabas y era la mayor opositora al gobierno y a lo que está pasando. Entonces, ese discurso esquizofrénico realmente es preocupante, porque cuando se instala en la sociedad, los políticos generalmente tienen estrategia, pero cuando se instala en la sociedad puede terminar en cualquier cosa, incluso en problemas sociales graves. Lo que pasó con la presidenta, que es verdad que tuvo un arma frente a la cabeza y demás, tiene que ver con todo eso.
Se llega, digo, están a 5 casilleros de eso, ¿se entiende? O sea, que 2 loquitos hayan dicho que pensado que podían llegar y ponerle un arma en la cabeza, es preocupante. Es preocupante y también los discursos de odio que se fomentan por todos lados, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde todos los espacios, que tanto de un lado como del otro. Acá no hay grieta, creo que de un lado y del otro siempre hay discursos de odio. Sí, hay discursos, pero yo lo que veo es que el discurso digo, nosotros más allá, a veces se confunde también la discusión fuerte y acalorada, que a veces, bueno, la misma discusión te lleva o en términos medio acalorados con cuestiones que realmente tienen que ver con el odio. Cuando vos ya te expulsan del discurso por no considerarte sos anti-argentino, sos antipatria, sos antipueblo, eso es un discurso de odio. Cuando la agenda de los derechos humanos se restringe a un grupo de personas y a un determinado relato y todas las personas que luchan por determinados derechos, que han pasado situaciones donde se han violado sus derechos humanos, quedan por fuera de eso, eso es discurso de odio. Digo, pibes con hambre o un pibe que se muera por ir porque siente olor a comida, a hamburguesa en un camión de basura y lo corre y se muere abajo del camión, digo, eso es discurso de, o sea, es gravísimo. Ignorar eso es un discurso de odio. El discurso no es solamente lo dicho, esto ahí ya me sale pero no es solamente lo dicho, sino lo no dicho también, eso también es discurso. Y lo que se niega, lo que se esconde, lo que se tapa con un velo, también puede llegar a ser un discurso de odio. Lo que no se dice también se está diciendo de alguna forma, ¿no? Claro que sí. Jorgelina, con todo esto que venimos charlando, venimos conversando, preguntarte, quizás anticiparme un poco a lo que va a ser el 2023, ¿cómo vas a estar trabajando? ¿En qué línea te gustaría participar? Y si ya tenés algo pensado, algo diagramado para el 2023. No, mira, yo, bueno, como te decía, me sumé al PRO ya el año pasado y este año puntualmente me sumé al equipo del senador Juan Pablo Alan, que eso es el grupo que viene trabajando acerca de Esteban Bullrich, que bueno, por obvias razones él activamente no está pudiendo participar, pero está. Y estamos trabajando para la candidatura de Patricia Bullrich. Eso en principio sí es una definición que te puedo dar. Bien. Después no sabemos todavía quiénes van a ser los candidatos. Hay candidatos a gobernador, distintos candidatos que están trabajando en equipo, incluso ellos, para tener un programa en común, estrategias en común, cada uno con su impronta y lo que ya trae como su bagaje de gestión, digo, porque Javier Iguacel ha sido ministro a nivel nacional, obviamente, hoy es intendente, Joaquín de la Torre, bueno, ya ha sido intendente, es senador. Ambos con mucha experiencia en gestión. Absoluta, y cada uno con su... Y sabiendo lo que se enfrentan en la provincia, ¿no? Sí, y con el respaldo. Es importante tener un candidato de la provincia. De la provincia, que sepa lo que es la provincia, que recorra la provincia y a su vez un equipo. Como yo digo, va a ser uno el candidato, pero el otro va a estar trabajando, o los otros, porque también hay algunos ahí que se han sumado y que están trabajando en equipo, que poder contar con todo ese equipo. No va a ser, si es Javier Iguacel, no va a ser Javier solo, sino que va a tener todo un equipo atrás, si es Joaquín, lo mismo, y a mí me parece que eso es lo importante. Sí, vamos a trabajar en esa dirección y estamos trabajando para que Patricia sea presidente, que es lo que más queremos, y después, bueno, ir viendo qué se define en cada lugar. Por el momento no hay definiciones concretas. Más allá de lo que comentás del PRO y demás, elegir a Patricia Bullrich, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención o qué es lo que detectaste en ella que dijiste, bueno, sus convicciones, lo que piensa a mí me convencen, quiero apoyarla a Patricia? Mira, como te decía, yo la conozco ella estuvo en la coalición cívica. En su momento, cuando en el 2011... Lilita presenta su libro, Patricia va a ser la ministra de Seguridad, está en el libro. Patricia es una persona que se formó en temas de seguridad, en el exterior y demás. Yo ya la vengo siguiendo desde aquel momento. Me parece, yo admiro y valoro mucho el crecimiento que ella tuvo, ¿no? Una persona que claramente habla de lo que fue su vida y su militancia en los años 70 y poder haber hecho un proceso, porque te das cuenta, no es que de un día para el otro te dice cambia el discurso, ¿no? Hizo todo un proceso donde se dio cuenta que lo que pasó en los años 70 fue nefasto, que lo que planteaban era algo inviable y lo que no quiere para su país. Hizo todo un proceso, fue gestión, fue diputada, armó su propio partido, lidera el partido, no es una mujer que la puso un marido o alguien que la acomodó en algún lugar para ser candidata. Es una mujer que ha tenido un crecimiento enorme a nivel político, a nivel personal, a nivel gestión.
Eso es una de las cosas que más admiro, y lo que te decía anteriormente que tiene que ver con su discurso. Yo creo que la etapa que viene va a ser una etapa difícil. Patricia la veo en condiciones de poder plantear lo difícil que va a ser esa etapa, ¿no? Un poco lo que decía Fernando, que uno de los errores que tuvimos fue plantear mucho optimismo al principio de la gestión de Cambiemos, y que tiene la decisión política de no sentarse a negociar con nadie. Cuando hablo de no negociar con los que no hay que negociar, ¿no? Porque se supone que vas a tener que sentarte con seguramente movimientos sociales, con distintas instituciones, con todos los gremios, los actores, ¿no? pero de cara a la sociedad. Si hablamos de negociar en esos términos, sí, pero no negociar para que no te corten una calle, por ejemplo. Yo creo que va a tener la suficiente firmeza como para que si no entienden que la ley hay que respetarla, bueno, va a actuar en consecuencia. Jorgelina, para finalizar, como siempre, dejamos micrófono abierto para que agregues lo que creas necesario y también para dejar un mensaje, ¿no? Quienes estén del otro lado, les dejamos un mensaje como siempre, así que micrófono abierto, todo tuyo. Bueno, primero agradecerle a ustedes por haberme invitado. Siempre es un gusto poder venir a compartir, porque acá se puede hablar tranquilo y hablamos de todo. Bueno, nada, que vamos a seguir trabajando. Yo puntualmente sigo convocando a la gente para que se sume. Mis redes están abiertas, me pueden ubicar en las 3 redes sociales más importantes, Instagram, Facebook y Twitter, como para poder sumarse. Vamos a ir armando... ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son las redes? Las redes. Ah, yo sí, soy muy espontánea, perdón, porque no entendí. El arroba de, sí, el arroba. de bueno, las redes. Más que nada en Twitter, ¿no? Que en Twitter bastante... estoy como Jorgelina Cos, el apellido Bien. con K. Y después me encuentran con nombre y apellido. Jorgelina Cos, gracias. Mucha Es actividad. verdad, claro, yo lo doy por hecho y es verdad que la gente no sabe. Bueno, Jorgelina Cos, grabar es mi nombre, con Bien. K, y me encuentran así. Poder sumarse en un espacio de total libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que van a tener la obligación después de ir a repartir panfletos, o porque mucha gente a veces tiene miedo de bueno, es un espacio de libertad donde vamos a poder discutir, plantear problemas, los que puedan seguir participando y dar hasta donde cada uno puede, ir formando equipos de fiscalización, que es lo que nos importa también. Así que los invito a eso, a sumarse a los equipos y sí dejar un mensaje de esperanza, con los pies bien puestos en la realidad, porque va a ser un año difícil, van a ser años difíciles, yo creo, pero con la esperanza de que esto puede cambiar, y tiene que cambiar el año que viene. Por este camino no vamos a terminar en un buen lugar, y lo que queremos es que todos los argentinos puedan vivir bien, y especialmente los quilmeños, obviamente. Muchas gracias, Jorgelina, gracias a ustedes por la visita y por las palabras. Ahí pasaba con nosotros Jorgelina Cos Grabar, quien, bueno, hemos hablado de todo, hemos podido conversar acerca de cada tema planteado acá en la mesa, así que hasta acá ha llegado una nueva hora P, una nueva hora de política y de todo lo que involucra a la sociedad argentina. Nosotros los saludamos, les decimos chau, muchas gracias.